Buenas a todos, estamos en la tercera parte de esta sesión que tuve el gusto de dar en la Facultad de Medicina y Enfermería, en el grado de Enfermería, la asignatura de Nutrición, sobre la modificación de los lípidos a través de la dieta. En esta última parte vamos a dar consejos más específicos para los pacientes y para aquellas personas que quieran estar saludables en cuanto a qué patrones de alimentación seguir y cuáles no. Por otra parte, vamos a condensar la información y vamos a resumir aquello que más útil nos va a resultar de cara al futuro, con el fin siempre, y como suelo decir, de darle jaque a nuestra salud, que es la manera de ponerla en alerta para detectar aquellas cosas que no hagamos bien y que podamos mejorar. Por otra parte, os animo que os suscribáis al formulario de suscripción del blog a través de la página drquaich.com/suscripción, la manera de estar al día, de despreocuparos de tener que estar pendiente del blog y de recibir información que seguramente os sea útil, dado que aquellos que visualizáis este tipo de vídeos y veis este tipo de información es porque estáis sensibilizados con vuestra salud, con darle jaque a vuestra salud y mejorar en vuestro día a día. Pues la forma más sencilla es despreocupándose, recibiendo los emails que de manera periódica se pueden recibir en la bandeja de entrada. Así que si ese es vuestro deseo y os gusta este tipo de blog, os animo a que os suscribáis. Y ahora, sin más lejos, más nada que decir, vamos a visualizar la tercera parte de esta clase que creo que os va a ser de mucha utilidad. Vamos allá. Ya estamos llegando a la parte final de esta charla. Vamos a pasar al punto de las recomendaciones dietéticas para mejorar el perfil lipídico, no solamente en aquellas personas que padezcan de dislipemia, sino también en aquellas personas sanas que quieran mantener unos niveles buenos de lípidos en sangre. En este sentido, tenemos una tabla extraída de la Guía de Práctica Clínica sobre Dislipemias publicada en el 2016 por la Sociedad Europea de Cardiología. Aquí podemos observar una tabla en la que se habla de los diferentes alimentos según estos sean de consumo preferible, con moderación o de manera ocasional. Y por diferentes grupos tendríamos que destacar que a nivel de los cereales se prefiere en este caso un aumento del consumo de cereales integrales, muy por encima de cereales refinados tales como el pan, arroz, pasta, galletas, copos de maíz y etc. Cereales integrales los cuales mantienen su cutícula de fibra además de la semilla. Esto es mucho mejor tanto por la fibra soluble como insoluble que contienen. Por repasarlo, decir que dentro de la fibra soluble de este tipo de alimentos tenemos entre sus propiedades mejores la de favorecer la disminución del colesterol a nivel de la sangre, dado que la gelificación que se produce a nivel de la absorción intestinal capta ácidos biliares que permiten de alguna forma al arrastrarlo a través de las heces que no se absorba tanto colesterol a través de la alimentación. Además, la parte de la fibra, en este caso insoluble, favorece una mejor digestión en cuanto al tránsito intestinal y por otra parte sirve como protector de algunos cánceres como el cáncer colorectal. Por tanto, los cereales integrales son fundamentales. Los refinados carecen de esta fibra insoluble que hace que también las digestiones sean mejores. Por supuesto, ocasional y en cantidad muy pequeña debieran encontrarse todos aquellos alimentos ultraprocesados, muchos de ellos ricos en grasas trans y refinados y como bien sabemos con altos índices glucémicos tales como los pasteles, bollos, tartas, croissants, etc. Dentro del rango de las verduras, que como bien sabemos son de los alimentos que prácticamente en cualquier dieta, en cualquier pirámide alimentaria, en cualquier lugar en el que se recomiende se hable de nutrición, las verduras tienen un papel fundamental. Están vistas como uno de los mejores alimentos y en este caso sería preferible su consumo tanto crudo como cocido, por encima de otro tipo de consumo a través de mantequilla o preparada o en crema, mucho mejor cruda o cocida. Dentro de las legumbres, se prefieren prácticamente todas ellas, tales como lentejas, judías, habas, guisantes, garbanzos, soja, con la particularidad de que la protección de este tipo de legumbres a veces es indigesta, puede dar flatulencia y si fuéramos del tipo de personas que no nos cayeran bien estos alimentos, habría primero que eliminar esa
protección que tienen las legumbres para poder ser digeridas con mayor facilidad. En cuanto a la fruta, bueno, pues decir que es mejor tomarla y consumirla fresca y congelada por encima de otro tipo de fruta desecada en forma de mermelada, en forma de zumo, dado que concentran mayor glucosa, fructosa, y esto pues puede ser también a la larga más perjudicial. Fruta fresca de temporada es la que mejor debemos consumir. Y dentro de los dulces o edulcorantes, en el caso de que queramos edulcorar, pues por ejemplo, a la hora de consumir leche, café, té o diferentes alimentos o productos, es mejor aquellos no calóricos, como por ejemplo estamos hablando de, pues lo hay de diferentes tipos, la sacarina, por otra parte también tendríamos el stevia, eritritol, otros muchos que se pueden recomendar como interesantes. Distinto con moderación sería el consumo de miel, sacarosa, caramelos y por supuesto todos aquellos alimentos muy ricos en azúcares de asimilación rápida, tales como helados, fructosa, refrescos, bizcochos, refrescos azucarados sobre todo, pues sería de consumo muy ocasional. Por otra parte, en cuanto a la carne y pescado, pues se prefiere aquellos magros, aquellos de tipo azul, a ser posible sin piel, y bueno, pues de una manera más moderada, pues aquellos que sean un poco más de animales distintos, tales como ternera, cerdo, mariscos, crustáceos, etcétera. Y por supuesto todo lo que es tema de embutidos, pues muy ocasionalmente, muy rico en sal, muy rico en grasas saturadas de origen animal, de las que quizá peor convengan, y lógicamente pues debe ser un consumo mucho más limitado. En cuanto a la leche, pues bueno, leche desnatada y yogures, semidesnatada con moderación, y en el caso de ocasionalmente entera, queso, nata, etcétera. Aunque un inciso, hay que decir aquí, la leche entera también tiene sus propiedades y bueno, salvo que tengamos un problema muy importante en cuanto al tema de la dislipemia, también se puede consumir perfectamente leche entera, dado que tampoco se ha visto que aumente el riesgo cardiovascular según estudios como mencionamos anteriormente. Por tanto, son recomendaciones de la guía, pero que también hay que cogerlas un poco con cierta flexibilidad y no adoptarlas como dogmas inamovibles. Cocinar en cuanto a aderezos y grasas para su uso, pues se prefiere aquellas más pobres en grasas, ¿no? Tipo vinagre, mostaza, aderezos sin grasa, aunque, por supuesto, en el caso de tener que utilizar aceite, pues el aceite de oliva uno de los principales. También hay algunos estudios en los que se ha visto que otro tipo de aceites vegetales, pues podrían ser también útiles para su consumo, sobre todo que sean altos oleicos, y aunque ocasionalmente aquí aparezca diferentes tipos de grasas como las trans, las margarinas, que desde luego no hay para nada que recomendarlas, si hay otro tipo de aceites tales como el de coco, no el de palma, pero sí el de coco, que de manera, aunque aquí pone ocasional, se ha visto en estudios que con moderación también sería útil. Como veis, esta tabla puede sufrir pequeñas modificaciones, pero bueno, en líneas generales es bastante aceptable. Lo que sí que no es recomendable, pues bueno, el exceso de uso pues de mantecas de origen animal, tipo cerdo, grasas, panceta, etcétera. En cuanto a las semillas o nueces, pues bueno, todas aquellas, por supuesto, sin salar, sin freír, si nos estamos hablando, aquellas que sean de manera que no estén procesadas, que sean directamente el fruto seco en sí. Y bueno, si puede ser con cáscara mejor, porque el hecho de pelar la cáscara implica un proceso para extraer y consumir el fruto seco que hace que nos saciemos más rápido. Si nosotros tenemos una bolsa o consumimos frutos secos ya pelados, es más fácil que nos excedamos en cuanto a su consumo. Son truquitos pues para también moderar ese consumo de frutos secos que no debiera superar pues el puñado de una mano al día, ¿no? Por otra parte, procedimientos de cocción, pues bueno, sí es intuitivo saber que todo lo que es frito está ocasionalmente recomendado, sobre todo también porque el exceso de fritos, como hemos visto, y la reutilización de aceites puede hacer que los aceites vegetales se conviertan en grasas trans, y en este caso
es menos recomendable. Salteados y asados con moderación, siendo preferible aquellos consumos de alimentos y procesos de cocción que no alteren las propiedades organolépticas de los alimentos, tales como la parrilla, hervido, vapor, etc.